un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. El primer café de este martes 3 de marzo lo vamos a compartir con Flavia Torrealba, presidenta del Partido Regionalista Verde Social, con Pedro Pizarro, vicepresidente de Renovación Nacional, con Lautaro Carmona, que es el presidente del Partido Comunista, y con Stefan Schubert, diputado del Partido Republicano. Con ellos y con ella entonces nos vamos a tomar y conversar el primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Bueno, algo nunca visto, muy inédito, por supuesto, lo que acaba de ocurrir en el Palacio de la Moneda. La reunión prevista entre el presidente electo, José Antonio Kast, y el presidente Gabriel Boric duró apenas 22 minutos. Bueno, el tema, por supuesto, el famoso cable transoceánico que planificaba, ¿no es cierto?, que está en uno de los proyectos para instalarlo, que ya sabemos hace rato es la polémica, que hizo cortocircuito. Podríamos decir que hoy directamente ya fue un apagón lo que pasó. Kast se retiró de la Moneda porque el presidente Boric se negó a retractarse de lo que había dicho ayer, de que había hablado con Kast sobre este cable. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Cecilia. Buenos días, Cecilia. Buenos días a Flavia. Buenos días, Cecilia. ¿El diputado Schubert está? A todos. ¿Sí? Sí, ya. Bueno, están sí. todos. Buenos días. Hola, buenos ¿qué días. tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Oigan, con un poquito de paciencia, les pido que escuchemos nuevamente el audio íntegro de lo que dijo el presidente de la República, Gabriel Boric, en este enfrentamiento, donde la ciudadanía se queda mirando hacia a quién le creemos, ¿no? Salió 22 minutos después de que se corta, ¿no es cierto?, fracasa la reunión, y habló así ante la prensa, bien un poco molesto, me imagino, por lo menos, el presidente Boric. Así que todo lo que dijo el presidente Boric, les propongo que lo escuchen atentamente. Y dada la controversia que desgraciadamente se ha generado en las últimas horas, tengo el deber como presidente de la República de dar cuenta específica de la sucesión de los hechos para aclarar cualquier duda. El audio 24 horas. El día 18 de febrero, día miércoles 18 de febrero, llamé al presidente electo José Antonio Kast para señalarle que tenía diversos temas que conversar con él. Entre ellos, la situación de la Comisión de Verdad respecto a los abusos cometidos en el Sename, que requiere una continuidad, puesto que esta comisión extendió el plazo de funcionamiento. En segundo lugar, la situación en la macrozona sur y la continuidad que tenían que tener las propuestas de la Comisión de Paz y Entendimiento. En tercer lugar, la situación de los migrantes que habían entrado de manera irregular y el proceso de empadronamiento y cuáles eran los pasos a seguir respecto de esto, que me parecía que era una decisión que había que tomar en conjunto y que principalmente le iba a corresponder a su administración. Y además, la situación del cable chino, puesto que ante una tramitación normal de una solicitud de concesión habíamos recibido amenazas por parte de Estados Unidos que ya todos conocen. Y que me parecía prudente, y se lo señalé explícitamente, que una decisión de estas características, dado lo sensible geopolíticamente que era, debía ser conversado entre la administración saliente y la administración entrante. Posteriormente, el día viernes 20 de febrero, de manera intempestiva, nos enteramos de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a 3 funcionarios de nuestro gobierno, entre ellos el ministro Juan Carlos Muñoz. Ese mismo día, estando en Rapa Nui, en actividades de trabajo
en la isla, traté de comunicarme insistentemente con el presidente electo José Antonio Kast. Desgraciadamente, eso no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible. Acá, por parte de nuestro gobierno, y quiero ser muy claro en esto, siempre ha existido la voluntad de que este traspaso sea impecable, entregando en todo momento toda la información para cumplir con una tradición de Estado, que es que las políticas en Chile, en particular las relativas a las relaciones internacionales, pero también muchas otras, tienen continuidad. Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes. Y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran. Acá claramente hay una estrategia de cómo llevar adelante esto. Como gobierno seguimos plenamente disponibles, por el bien de Chile, que es lo que a mí por lo menos me convoca, a tener todas las reuniones que sea necesario, con toda la transparencia que corresponde, en todos los temas, para poder realizar un buen traspaso que esté a la altura de lo que Chile se merece. Hemos visto una actitud distinta, espero que esta se modifique en la semana que queda, pero independiente, yo le transmito a Chile que por parte nuestra existe toda la voluntad. Acá, de ahora en adelante, lo que hemos visto es que van a haber acusaciones de mentiras, de falta de información. Yo les digo, todo eso es falso. Acá están nuestros ministros, acá estoy yo, y a los chilenos y chilenas les doy mi palabra, que en todo momento, por parte de nuestra administración, ha existido plena disposición y seguirá existiendo hasta el 11 de marzo de que el traspaso sea absolutamente transparente e impecable. Bueno, terminado la locución, lo que iba a decir, el presidente de la República se retiró, no contestó preguntas. Bueno, ustedes escucharon entonces el momento completo, esto que ocurrió, esta escena, ¿no es cierto?, ahí en el Palacio de la Moneda. Lautaro Carmona, con amplia trayectoria política, ¿no es cierto?, en Chile, que ha visto tantos cambios de gobierno, esto es absolutamente inédito. La reacción tuya, Lautaro. A ver, la primera reacción, buenos días, Cecilia. La primera reacción es considerarlo muy, muy lamentable, porque el hecho del cambio de mando va a ocurrir en 9 días más y va a venir otra gestión de parte del futuro gobierno de José Antonio Kast. Me parece muy positivo, muy pedagógico que el presidente Gabriel Boric haya transparentado un tema que de lo contrario tendría en este mismo consulta que tú haces respuesta especulativa, digamos. Creo que fue por esto, creo que fue por lo otro, creo que es por donde se sentaron, creo que... Aquí el presidente ha precisado ante el país la razón, y la única razón es coherencia, transparencia, hablar con la verdad y asumir un tema no solo complejo, sino bastante desafiante a la soberanía del país, porque lo que está de por medio es el tema y la presión de Estados Unidos, que sigue imaginando reivindicar, digamos, su doctrina Monroe para poder seguir disponiendo de nuestros territorios, de nuestras economías, de nuestros países, etc. Entonces, yo espero que hayan cavilaciones de altura, mirando con sentido país, con sentido histórico, y escuchemos, digamos, en alguna hora después al presidente electo, para que esto nos pase a ser una referencia de relación entre personas que asumen tareas de primer orden, que es la conducción del país, respecto del gobierno saliente. A ver, yo insisto, valoro la posición que ha puesto el presidente Boric, porque elimina especulaciones, pone las cosas exactamente en su lugar y
y uno se pregunta por qué tanta expectativa o presión, entre comillas, o idea de parte del presidente Kast. Sí, te escucho. Para que vamos alternando las opiniones, porque hay mucho para reflexionar de fondo también en todo este tema. Uno se queda con la ciudadanía, pues decir, bueno, ¿quién miente, no es cierto? ¿Le creo a Boric lo que acaba de decir o no le creo? A ver, diputado del Partido Republicano, su presidente electo, Stefan Schubert, a ver, ¿qué reacción tiene usted ante esto? ¿Qué opina? ¿Cómo se puede explicar esto tan insólito que acaba de ocurrir? Diputado, ¿está en línea? No. Vamos a esperar que se pueda conectarse. Le hago la misma pregunta a Pedro Pizarro, vicepresidente de Renovación Nacional. Recordemos que Chile Vamos también hace parte de lo que será la coalición de gobierno en 9 días más. Pedro. Sí, hola Cecilia, saludos a todo el panel, a los que les ha tocado volver a clase como me pasó hoy día en la mañana. Oye, a ver, parto por concordar en que es lamentable, o sea, claramente hay una tradición, han habido cambios de mando, que se han tenido más o menos tensión, etcétera, pero claramente que es lamentable que este tipo de cosas ocurran, y tal como tú dices, reuniones de dos, que no hay más personas, no hay minutos, no hay nada, bueno, uno puede creerle más a uno, creerle más a otro, pero la verdad que va más por la creencia. Pero yo espero que este tipo de cosas se resuelvan pronto, porque hay una serie de políticas de Estado que requieren una continuidad a nivel de reuniones. Por supuesto. Puede ser un enojo del momento, puede ser de que uno dijo una cosa y el otro entendió otra, o sea, hay tantas explicaciones que uno puede entender acá, pero claramente que es lamentable que así ocurra. Insisto, al final es sumamente subjetivo. Yo tiendo a creerle más a uno o a otro, pero... ¿A quién le cree más? Porque Boric dice, Kast llegó exigiéndome que me retractara, algo que yo me negué, no lo voy a hacer, porque él dijo es verdad lo que dijo, ¿no? Entonces, pero es muy, muy extraña también, según tú, la actitud de Kast. Tenemos un hecho cierto ya dicho por el presidente Boric, que es que una solicitud de retractación. Nadie pide una solicitud de retractación si no está seguro de haber hecho o no hecho algo, porque siguiente eso pero me estoy poniendo muy abogado en la discusión del tema. En el fondo es un tema de cómo, no habiendo testigos, no habiendo minuta, como dije en un comienzo, es a quién uno le puede creer más o no. Pero, insisto, más allá de eso, ojalá se supere pronto el impasse. Espero que no pase más allá de un impasse, porque este tipo de reuniones son necesarias para la continuidad de las políticas de Estado. Y por otro lado, hay que tener ahí la altura para, uno, no agrandarlo. Y creo que agrandarlo, las declaraciones tampoco ayudan tanto para un lado o para el otro, porque probablemente pueden agrandar. Hay que tener la grandeza de no ahondarlo mucho más, creo, porque creo que no es conveniente como país dejar esto así en statu quo y no más reuniones hasta el 11. Creo de que eso no le ayuda a nadie. Bueno, esto, agrandarlo o no agrandarlo va a ser difícil, me imagino, ¿no? Para el mundo político, porque, como decíamos, es algo inédito. ¿Cómo bajar presión a esto? Bueno, en fin, a ver. Flavia Torrealba, decir que el diputado Schubert todavía no puede conectarse, ya lo vamos a tener, para tener la voz de los republicanos, justamente. Flavia Torrealba. Bueno, esta no es una discusión entre presidentes de partido, entre hinchas de fútbol, es nada menos que una discusión entre dos mandatarios, el saliente y el entrante. Por lo tanto, el estándar que se exige es mucho más alto. Aquí a mí me parece que hay responsabilidades compartidas. No me parece creo que tenemos una debilidad institucional. La discusión ¿se está haciendo una transferencia clara, documentada y verificable de información estratégica o solo informal, sin acta, sin minuta, sin documentación oficial? Y, por cierto, si un presidente entrante considera que no se recibió información suficiente, debe ser canalizado este tema por vías institucionales antes de escalarlo públicamente. Si la exigencia de retractación fue en privado, lo que corresponde, creo, es que hablen en privado ambos presidentes, encuentren una salida, porque los políticos, la tarea que tenemos
justamente, y tal vez la única función es hablar y ponernos de acuerdo sobre temas y salir con una respuesta concordada para superar este impasse, porque al final de todo se ve hacia el exterior, en un momento de tanto conflicto internacional, una debilidad institucional y un quiebre entre posiciones de gente que son las más Flavia, importantes. Entonces, me parece que aquí hay responsabilidades compartidas, no creo que haya sido correcto de ninguna de las dos partes. pero Flavia, ¿se puede llegar a un acuerdo, decir, bueno, pongámonos de acuerdo qué es lo que vamos a decir después, a una, no sé, cuando se llega exigiendo retractarse? O sea, difícil ya a ese nivel, ¿no? Es que yo creo que sí, porque los presidentes y los políticos en general, Lautaro, todos los que están aquí, han tenido conversaciones con altísimos mandatarios, con dignatarios muy, muy importantes, y las conversaciones no siempre son tan claras. A veces se habla como en código, a veces uno entiende una cosa y el otro dijo otra, entonces estas cosas son bastante habituales. Si los dos hubieran llegado, esta cuestión fue privada, nosotros no tenemos por qué enterarnos, nos enteramos porque el presidente sale a contar. Entonces, si hubieran llegado concordado, aunque se tengan mal, aunque no sé qué, hubieran concordado una respuesta que hubiera salvado la imagen de ambos, que en estos momentos está severamente dañada, la de ambos. Creo que habría sido mucho más productivo y creo que es el deber además mostrar esta debilidad institucional cuando hay una pelea por los datos, por la estrategia comercial, por la alineación política en un conflicto mundial. Por Dios, que es complejo. Bueno, el tema así de simple es, bueno, a quién se le cree, Flavia, ¿no? Porque acá hay una versión y la otra, y ese es el tema tal vez que queda más simple, digamos, ¿no? Sí, pero ningún ciudadano tiene que estar en esa situación. Bueno, pero nosotros no tenemos por qué hacer eso. Pero estamos. O sea, no tienen que someternos a esa elección, a quien creerle. Claro, pero estamos. Son presidentes. Claro, sí, claro, por supuesto, pero estamos, esa es la realidad. Ahora sí, diputado Schubert, del Partido Republicano. Ahora sí, hola, ¿qué tal? Buenos días, perdón, pero tuve algunos problemas de comunicación. Buenos días, ¿cómo están? Cecilia, Lautaro, Flavia, Pedro. Pucha, súper lamentable lo que acaba de ocurrir. Yo he visto algo por noticias. ¿Escuchó el audio que acabamos de mostrar? Sí, lo escuché. Y la verdad es que primero que todo lamentarlo porque creo que habíamos visto una muestra muy republicana de un traspaso donde habían sostenido varias reuniones los distintos ministros, subsecretarios y el propio presidente con el presidente electo, y eso creo que habla muy bien de Chile. Y ahora, bueno, tienen este impasse, la verdad es que la situación se ha tensionado estos últimos días, en particular por el asunto del famoso cable chino. Y es lamentable que esta situación no solamente nos deja con un conflicto con Estados Unidos y con China, sino que además hoy día nos está generando un conflicto interno que no es lo que necesitamos hoy día en un cambio de mando. Yo creo que aquí falta transparencia, falta explicar, y sí me llama la atención los dichos del presidente de la República, porque el gobierno había dado a entender, y por eso viene las frases del ministro del Interior entrante del día de ayer, donde el gobierno había dicho que este tema sí se lo habría expuesto al presidente electo, pero las palabras de ahora, pero las palabras de ahora del presidente, ahora saliendo de la reunión, dice que él lo que habría dicho es que quería tener una reunión para entonces hablar del tema, y eso me parece una versión distinta. Yo creo que el presidente debe aclarar el presidente, ¿con cuál nos quedamos, digamos? Diputado Schubert, en honor al rigor periodístico, el presidente de la República ayer en la entrevista dice que él había hablado del tema, se lo había mencionado por teléfono y le había dicho que quería hablar sobre tal cual, así como lo dijo ahora. En ese sentido lo dijo que sí había hablado del tema con el presidente Kast, no largo, sino que quería hablar de eso y le contó de las amenazas de Estados Unidos, y entonces que por esa razón le parecía prudente. Y el día 20 ya Estados Unidos da a conocer la amenaza concreta, o sea, concreta esa amenaza con el tema de la visa para el ministro de Transporte actual, ¿no es cierto? Y ahí entonces él intenta volver a conversar con Kast y sin éxito. Esto, la verdad, yo no sé si nosotros desde el periodismo lo vemos más grave que ustedes desde la política, pero a ver, Lautaro. Yo creo que un hecho, ya dije, no solo más que lamentable, sino es de seriedad grande en lo que es la actividad de la política. Ahora, se plantea una cosa, y ahí yo lo digo directamente.
el país no tiene, y yo espero que haya absoluta consistencia, no tiene posibilidad de someter a si le cree o no le cree al presidente Boric. Él ha hecho un planteamiento público a la salida de una reunión, ha dado una explicación por qué se alteró o se terminó esa reunión. La Flavia tiene razón, digamos, lo que hubiera pasado ahí si es que no se dan estos hechos, nunca nadie de nosotros hubiera sabido el detalle, porque era una reunión entre ambos dos, pero el hecho ocurrió. Y hoy día la única forma que uno puede, desde el punto de vista de rigor, hacer política, es a partir de la información que tenemos, que es la que nos entregó el presidente Boric. Entonces, yo considero lamentable el hecho de que no haya autocontrol desde el punto de vista, no sé, del genio, del carácter, de los alcances, para todo eso estamos preparados para interpretar en segundo plano o en primero, y esa no jamás debía haberse afectado. Y ahí la iniciativa, todo lo que indica y que nos dice el planteamiento del presidente Boric, es que fue José Antonio Kast el que no continuó en la reunión. Así es. Entonces, no podemos hacer una encuesta hoy día si le creemos o no, porque eso redunda y debilita todavía mucho más el hecho tan negativo que estamos conociendo, y tú bien dices, no tiene registro anterior. Porque a las finales, si hay cuestiones abismales entre un proyecto y otro, lo que hacen los presidentes no se juntan, digamos, y se juntan los futuros ministros del Interior, digamos. Bueno, pero esto estaba cursando y ha ocurrido esto, y el eje de esto es también más que lamentable, porque es un tema que motiva presión de Estados Unidos respecto de Chile en un mecanismo que tiene que ver con comunicaciones, con proyectos de desarrollo país, con cuestiones de economía productiva, etcétera, etcétera, como es en este mundo el tema del cable interoceánico que permita tener una soberanía nuestra, Chile. Nosotros no tenemos ese acceso, y tenerlo significan muchos puntos adelante en lo que son los modelos de desarrollo y las integraciones de los países. Claro, todo ese el tema, ¿no es cierto?, del cable en sí mismo, si es bueno, si no es bueno, la presión de Estados Unidos, qué significa, qué no significa, por qué fue poco claras las explicaciones, ¿no es cierto?, del gobierno. Ayer el ministro Muñoz ¿no es cierto?, en la comisión de transporte, ahí en la Cámara de Diputados, explicó paso por paso cómo habían sido las cosas, pero todos están de acuerdo que han sido poco claras. Lo que pasa es que hoy ya estamos hablando de otra cosa, ¿no es cierto? Estamos hablando de dos presidentes, el presidente de ejercicio y el que será presidente en días más, ¿no? Ahora, el presidente Kast, Pedro, quería preguntarte, cuando llega exigiendo que se retracte, o sea, ellos ya tenían la decisión tomada de que ese sería el tono. A ver, conocemos una versión, todavía el presidente... A las 11 de la mañana hablará, sí. A las 11, y esto es, es una discusión de dos, y que uno de los dos lo hace público. Entonces, no sé si será tampoco lo más conveniente hacer público, no una conversación de dos, pero bueno, ya estamos en ese escenario. Hay que esperar a las 11 para ver la otra versión de los hechos, para poder hacerse una idea global respecto de ese tema. Yo esperaría, creo que lo prudente es esperar a conocer la versión de ambos, porque, insisto, es una conversación de dos, que no hay más testigos, no hay minuta, no hay nada, no hay grabación, no hay nada. Entonces, lo que pueda decir uno, lo que pueda decir otro, creo de que no sé si habrá sido el mejor manejo hacer esa declaración que hizo el presidente Boric al término de la reunión y hacer público todo este tema, o haber esperado que se calmaran un poco las aguas como para seguir conversando. Probablemente, generalmente ese tipo de reacciones así impulsivas no son las más adecuadas en este tipo de situaciones. Claro, tendrían que haber buscado otra explicación para dar cuenta de por qué Kast se retiraba de la reunión a los 20 minutos, ¿no? Y suspendía la reunión. Entonces tendrían que haber buscado otro tipo de explicación. O no decir nada. Esa es tal vez el otro camino. Cecilia, bueno, sí, el no decir nada siempre puede ser una buena receta. Sí, Flavia. Cecilia, pero yo solo quiero agregar, había 2 ministros con el presidente, 2. Y esos ministros... más de 2, está el ministro de Justicia, el canciller, pero el ministro del Interior. En la conferencia. Sí.
Sí, estaban el ministro de Relaciones Exteriores, sí, que en este momento tiene un rol fundamental, y el ministro del Interior, imagínese lo que sí significa que estaban flanqueando al presidente, llevándolo. Como esos ministros no se ponen como escudo, que para eso son del presidente de la República. Mire, esta cuestión del cable chino es tan grave, y las consecuencias son tan delicadas, que si a Trump un día se le ocurre que necesita el cobre chileno, nos va a instalar un portaaviones en Valparaíso y nos va a exigir la rendición del país. Entonces, no es llegar y enojarse por una versión de los hechos. Estos presidentes tienen la obligación de sentarse a conversar hasta que los temas queden agotados y hasta que quede definida una estrategia para salvaguardar los intereses del país. Okay. Entonces, la magnitud de esta inclasificable conducta también alcanza a la responsabilidad política que tienen los ministros. Los ministros no están de adorno. Los ministros son. Pero Flavia, los ministros la fortaleza. Flavia, los ministros. Los ministros hacen lo que el presidente les pide, supongo, ¿no? No se mandan solos. No, pero también son autoridades políticas, sí, pero me refiero por sus partidos, para también aconsejar, y no son los que le llevan solamente el maletín. Me imagino que habrán conversado antes también. Bueno, pero no sabemos. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en El Primer Café. En este minuto está hablando el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Lo escuchamos. Estaba agendada entre el presidente Gabriel Boric, el presidente electo José Antonio Kast y sus respectivos equipos para abordar temas tan relevantes como la Comisión Verdad y Niñez, que abordó los abusos del Sename, el proceso de empadronamiento y los desafíos que existen en el ámbito de la migración, el cable chino, y las decisiones que se tienen que tomar coordinadas entre ambos gobiernos, también la situación fiscal y la situación en la macrozona sur, los avances que ha habido en la reducción de la violencia rural con cifras récord durante la administración del presidente Boric, y cómo continuar con este trabajo sobre la base de las propuestas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Este es un diálogo que está concebido precisamente para servir de mejor forma a nuestros compatriotas y realizar las coordinaciones que se requiere entre las autoridades del gobierno en funciones y el nuevo gobierno. Respecto de esta decisión, que consideramos que es una mala señal respecto del diálogo que requiere nuestro país en una democracia a la cual todos debemos contribuir, quiero señalar, tal como acontecieron los hechos. Antes de que se reunieran los equipos, estaba programada una reunión bilateral entre el presidente Boric y el presidente electo Kast. En esa reunión, de acuerdo a lo que informaron ambos presidentes posteriormente, el presidente Kast le pidió que se retractara al presidente Boric respecto de que hubieran conversado el tema del cable chino. Sobre esto queremos ser explícitos. Nosotros siempre nos las vamos a jugar por la verdad. Y el presidente Boric le señaló y le recordó que el 18 de febrero habían tenido una conversación de 16 minutos en que el presidente Boric le había planteado la necesidad de reunirse para abordar una serie de temas, y uno de los temas decía relación con el cable chino, informándole que esta era una decisión que tenía que ser coordinada entre el gobierno en funciones y el nuevo gobierno, y que había una advertencia o amenaza del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones en caso de que este proyecto prosperara. Esa llamada se realizó el 18 de febrero, tuvo una duración de 16 minutos, se abordaron una serie de temas, y uno de los temas que le planteó el presidente Boric fue precisamente lo del cable chino. ¿Por qué es tan importante la fecha? Porque esto es antes de que se conociera la sanción aplicada por el gobierno de Estados Unidos. Terminada la reunión bilateral, cuando el presidente Kast señala que ellos se van a retirar, lo que insistimos es una mala señal para nuestra democracia y para el país, ambos presidentes concurren al Salón Amarillo, donde nos encontrábamos los ministros del gobierno en funciones y los futuros ministros. Y ahí el presidente Boric
informa la decisión del presidente Kast, la lamenta y señala cuál fue la controversia. Y el presidente Kast reconoce la llamada del 18 de febrero y reconoce que en esa llamada el presidente Boric le informó que tenían que conversar el tema del cable chino con la necesaria coordinación entre ambos gobiernos y que había una amenaza o advertencia del gobierno de Estados Unidos al respecto. Ante esa situación, el presidente Boric no podía retractarse de un hecho que había acontecido. Y producto de que esa retractación no se produjo, entonces el presidente electo tomó la decisión, que había sido informada antes, de retirarse de la reunión. Nosotros queremos, en primer lugar, señalar que siempre nos la vamos a jugar por la verdad. Por razones de prudencia, por razones de deferencia, no damos a conocer muchas veces detalles. Pero, por ejemplo, hace pocos días atrás se señaló que esta reunión que se iba a realizar hoy había sido el resultado de una exigencia de la oficina del presidente electo, cuando esta reunión había sido solicitada por el presidente Boric. Y así hay una serie de detalles que se cuentan a veces a la prensa que no corresponden a la realidad. Pero la democracia se construye dando la cara y siempre velando por la verdad. Lo que he señalado son los hechos. Y respecto de lo que se informó por el presidente en ejercicio y el presidente electo, bueno, habemos muchos testigos respecto del reconocimiento de la existencia de esa llamada. Y por tanto nos parece aquí muy relevante que se destaque la importancia de la verdad. Lo segundo, tenemos toda la disposición de seguir dialogando para que el traspaso de mando sea ejemplar, porque finalmente aquí hay que poner en el centro la necesidad de las personas, los que nos piden los chilenas y chilenos que el Estado funcione, que se realice un trabajo de excelencia y para eso la entrega de información a las nuevas autoridades es fundamental, para que desde el 11 de marzo puedan tomar las decisiones relevantes que contribuyan a mejorar la vida en Chile. Y por eso lamentamos no solo la decisión de suspender esta reunión, sino que lo que nos han estado informando una serie de ministros y subsecretarios de que otras reuniones que estaban agendadas están siendo suspendidas por parte de las autoridades del nuevo gobierno. Por eso queremos reiterar nuestro compromiso con la verdad, que es fundamental para la democracia, y en segundo lugar, con el diálogo democrático, un tema fundamental que algunos olvidan, que es la forma en la cual construimos una mejor convivencia, respetando, obviamente, las diferencias legítimas que existen en democracia. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que va a responder preguntas de la prensa después de lo que dijo, llama la atención, ¿no es cierto?, que ellos como testigos, como ministros que estaban cuando salen presidente electo y presidente en ejercicio, y les cuentan a los ministros, el presidente Boric, que el presidente electo ha decidido retirarse delante de los ministros y dice Álvaro Elizalde Kast ante nosotros, reconoce que había recibido efectivamente esa llamada sobre el cable chino. Bueno, esto escala. Está respondiendo preguntas el ministro del Interior. A ver, entrega la información más relevante, que hay una decisión que tiene que ser tomada en coordinación por ambos gobiernos y que adicionalmente está la advertencia o amenaza del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones. Siguen pidiendo, ¿no es cierto? Se explaya sobre lo que ya ha explicado. A ver, diputado Schubert, esto escala, entonces según el ministro del Interior, es el presidente electo, José Antonio Kast, quien toma la decisión de retirarse. Que reconoce la llamada ante los ministros presentes, algo que no se entiende muy bien, y que además está sabiendo de que se están suspendiendo otras reuniones que estaban previstas para el traspaso de mando. ¿Diputado? Sí, la verdad yo quedo más confundido que antes. No sé si era oportuno que el ministro saliera a continuación del presidente. El presidente ya había hablado. Creo que lo prudente es esperar el comunicado o lo que va a decir la OPE a las 11 de la mañana. Pero insisto en que quedo más confundido que antes por lo siguiente. El presidente Boric señala que él llama desde Isla de Pascua al presidente electo, sí, pero yo entendí, no sé si ustedes entendieron distinto, que no le habría contestado la llamada, que no hubo ánimo de conversar con él. Así es.
Pero entiendo ahora que el ministro señala que esa llamada sí existió. No, estaba hablando de la otra llamada, de la primera, la del 18 de febrero, la primera que le hace el presidente Boric y donde le menciona el tema del cable. Ah, ok, ya. Y creo que estamos ya entrando en un detalle que nosotros que no estuvimos en las reuniones, es difícil que en las reuniones o en las conversaciones... Pero más allá de eso, de lo que pasó esta mañana, digamos, es lo que... Sí, pero es que creo que no es menor, porque en el fondo, insisto, una cosa es decir, este es un tema relevante que vamos a tener que conversar, y otra cosa distinta es entregar la información respecto al tema. Porque, a ver, y perdón que sea majadero con lo que yo dije antes, pero el diario La Tercera de ayer señala, y uno puede entender claramente de esa publicación que ocurre lo siguiente, dice... El presidente Boric en su entrevista dice, y esto lo cita La Tercera, dice: yo de hecho hablé con el presidente electo semanas antes de que esto fuera una polémica para transmitirle mi percepción respecto al asunto, y ya que Estados Unidos había manifestado estas amenazas. Sí. Entonces uno entiende que se habían conversado, pero insisto, lo que yo escuché del presidente Boric hoy día de la mañana es que lo que él había manifestado era que él quería conversar para entregar la información, que es distinto a decir, juntémonos a conversar. Me explico, una cosa es entregar la información y otra cosa es poner el título del tema. Entonces, creo que estamos entrando en un ámbito donde nosotros que no hemos estado en esas conversaciones no podemos dilucidar, pero insisto, es muy lamentable lo ocurrido y creo que hay que esperar también lo que va a decir la OPE. Pedro Pizarro, lo que acabas de escuchar del ministro Elizalde, a propósito de lo que decía Flavia, también el rol de los ministros y cómo se dieron las cosas ahí en La Moneda esta mañana, ¿no? El nivel de detalle. Sí, a ver, yo no sé si es lo más conveniente seguir ahondando y que el ministro hable después que habló el presidente. O sea, uno entiende que el orden es al revés, pero el presidente ya dijo su versión. No sé si es tan conveniente o no que haya el ministro de haber hablado después de eso. Creo que hay que esperar a las 11, efectivamente, porque todavía teníamos conociendo una versión de los hechos. O sea, una versión ratificada aquí como por un testigo, pero más que eso no sigue siendo la versión de una de las dos partes. Claro. Pero creo de que a nivel de la ciudadanía este tipo de discusiones lo único que hacen es que se sigan hartando de lo que es la política. O sea, hay tanto tema que afecta al día a día. Claro, pero que se estén suspendiendo las otras reuniones que estaban planificadas para traspaso de información. Esperemos que sea una redacción temporal y que se retomen a la brevedad. O sea, se pueden retomar. Lautaro Carmona, no sé si algo más que agregar después de lo que ha escuchado del ministro Elizalde. Yo creo que es tan fuerte el hecho al cual estamos asistiendo, ya nuevamente vamos a repetir, que no se conocía una relación entre distintos en esa en esta dimensión de estando dentro de una reunión. Yo espero que esto no sean señales, lo quiero decir con mucho respeto y con de verdad expectativa que no sea así, pero previniéndome de presiones que vengan con vista a la reunión que hay con Trump en los próximos días y que uno tenga que hacer conducta respecto a propósito de la exageración que hace Estados Unidos en que no le toquen, entre comillas, algo que ellos creen de ellos, ni un milímetro de algo. De lo contrario, advertencia mediante, falta de visa, portaaviones en camino. Es decir, estamos asistiendo a un momento gravísimo de la convivencia internacional y está de por medio esta reunión. Entonces uno tiene legítimo, no lo digo por acá, sino lo digo por Estados Unidos, legítimo derecho a tener una mirada de qué se trata esto. Esto es inédito. Entonces... Y vuelvo al comienzo, me parece que un hecho como este, si no había versión del propio presidente Boris, la verdad es que estaríamos todo el día preguntándonos y buscando amistades para saber qué pasó, por qué la reunión no siguió, etcétera, etcétera. Entonces era lo más sano, lo más directo, lo más transparente, pero también deja en evidencia un fenómeno que nadie imaginó íbamos a estar viviendo en este momento. A ver, Lautaro Carmona, Flavia, ingresa el otro condimento, digamos, que es el hecho del próximo encuentro entre José Antonio Kast y Donald Trump en esta reunión que se realizará allá en Florida, ¿no es cierto?, con otros presidentes de Latinoamérica, todos de tinte conservador, que están en el gobierno, ¿no? Donde se supone iban a hablar de varios temas, pero obviamente Kast va a hablar de este tema del cable con Trump, suponemos, ¿no? Mira, yo no entiendo por qué el presidente electo va a esa reunión. Sinceramente creo que son cuestiones tan innecesarias, tan dañinas, tan belicosas en un mundo que está, imagínate que estamos al borde de una guerra nuclear.
Cecilia, para nosotros como Partido Verde, ver que está el mundo a punto de estallar a propósito de las contaminaciones, los efectos, y que hablar de los derechos humanos que están siendo constantemente atropellados en esta refriega. Entonces, agudizar el tono de que soy parte y me estoy alineando con una potencia que no tiene control interno, porque al parecer los controles internos de Estados Unidos ya no están funcionando para ese presidente Trump, que no solo está debilitado, sino que tiene que enfrentar una elección en noviembre, digamos, y que va recién a saber cuál es la fuerza que mantiene para seguir interviniendo en la geopolítica mundial. Entonces, ¿cuál es la necesidad de ir a Estados Unidos, sentarse al lado de presidentes que tienen actitudes como la que le dimos a Milei ayer, que son prácticas políticas que son muy repudiadas por todos los sectores políticos de nuestro país, que hacen una política tan ajena, con códigos tan distintos a los nuestros, y fortaleciendo esta idea de que la guerra, la fuerza, la prepotencia, el matón del barrio es el que obliga a la gente a alinearse? ¿Cuál es la necesidad? ¿Vamos a poder seguir manteniendo con China nuestras relaciones comerciales, estratégicas, que nunca se han interrumpido desde que se instalaron? Piense usted que China mantuvo relaciones comerciales con Pinochet durante toda su dictadura y no se metió en cuestiones de este tipo. Su estrategia es comercial, son culturas que funcionan con otros códigos, y nosotros estamos siguiendo un discurso ideológico de belicosidad, de riesgo geopolítico. Entonces, insisto, aquí estamos avanzando hacia un mundo donde un día va a amanecer Kass con ganas de controlar el mercado del cobre y nos va a instalar un portaaviones y nosotros le vamos a tener que entregar el país. Trump, Perdón, Trump, sí. Trump, me refiero a Trump. Sí, y le vamos a tener que entregar al país. O sea, ¿de qué estamos hablando, Cecilia? Entonces, creo que es absolutamente innecesario que el presidente electo, que además se ha manejado con bastante equilibrio en varias materias, que ha dado señales de un gobierno moderado, incorporando gente que se ha identificado políticamente con el centro, agudice estos acentos de alineamiento político internacional sin ninguna necesidad, que es solo riesgo para Chile. Entonces, mire Milei. Milei insulta a los zurdos y no sé qué, y alaba y hace cosas humillantes, digamos, para su país con Estados Unidos, y lo más bien que está comerciando con China y están teniendo unos negocios tremendos en la Patagonia. Entonces, hay cosas que no comprendo acá. Bueno, en todo caso, hay señales, quizá, que el próximo gobierno va a mantener relaciones con China. Si no, no se entendería que en esta circunstancia la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, se encuentre en China, justamente encabezando una delegación que ha tenido una serie de encuentros con empresas privadas con subsidio estatal. A ver, diputado Schubert, ¿qué diría sobre este viaje de Ruth Hurtado a China? Que si bien parece fue programado con bastante antelación, pero que se dé en esta circunstancia, en estos días, con la controversia que se está viviendo. A ver, yo creo que efectivamente hay una tensión mundial por distintos factores en distintos lugares, y yo creo que lo que está intentando hacer el gobierno entrante es intentar recomponer el problema que nos está dejando el gobierno actual. El problema, recordemos de dónde surge esto. Esto surge por la decisión de esta administración de avanzar a toda máquina los últimos días del gobierno respecto de una autorización del denominado cable chino, y eso nos pone hoy día en una situación muy compleja, tanto respecto a Estados Unidos como respecto de China. ¿Pero qué diría sobre la visita de Ruth Hurtado a China? Es que por eso, es que se ha cuestionado por parte de algunos el viaje del presidente electo a Estados Unidos y el viaje también de la secretaria general del Partido Republicano a China, pero estos son intentos insisto, intentos de recomponer o de buscar mecanismos de solución para una situación muy compleja que se le está heredando. Entonces, claro, nosotros podríamos cuestionar, ¿es este el momento? Bueno,
creo, y yo veo, por ejemplo, el viaje del presidente electo a Estados Unidos como una muy buena señal. En este momento, esta invitación viene de antes de que estallara este conflicto, ¿verdad? Pero se invita a un presidente que aún no asume para una conferencia o a una reunión donde solamente van a haber presidentes en ejercicio. Creo que eso es una muy buena señal de Estados Unidos, y creo que, por ejemplo, hoy día haberse bajado de esa visita sería una señal que podría ser peligrosa. Entonces, se cuestiona, pero en realidad lo que se está intentando hacer es reparar un conflicto que está dejando muy, muy preocupante con nuestros dos socios más importantes en la administración actual. Entonces, se está intentando hacer, justo en la transición, las mejores gestiones tendientes a buscar tener y mantener buenas relaciones tanto con China como con Estados Unidos. Ok, a ver, Pedro Pizarro, bueno, el tema, ¿no es cierto?, de la reunión y todo lo demás, también Álvaro Elizalde dice que hay un registro de la llamada que se realizó el 18 de febrero, así que, bueno, ya vamos a empezar a pedir el registro o algo por el estilo. ¿Cómo salir de esto? También Álvaro Elizalde reitera algo que ya dijo el presidente Boric, que ellos siguen dispuestos a retomar la conversación y que el traspaso de mando se haga de manera impecable. ¿Quién debería dar el primer paso en esto y qué expectativas tiene sobre lo que vaya a decir José Antonio Kast a las 11 de la mañana? A ver, insisto, creo que seguir agrandándolo porque ya está el registro de la llamada. Ahora que se dijo en la llamada ya es otra parte de la prueba. O sea, no me quiero poner muy abogado, pero creo de que si se van a poner en ese tipo de términos de que tengo una prueba o no tengo una prueba, no sirve de nada. Creo que lo importante es superar rápido el impasse y superar las conversaciones porque hay una serie de políticas de Estado que requieren esa continuidad. O sea, espero que eso ocurra, que la calma llegue, que la prudencia llegue y esperemos a ver qué dice a las 11. Para conocer la versión completa, pero conocer la versión completa yo diría que a esta altura es como para la inquietud como de cada uno para saber lo que pasó. Creo de que la preocupación mayor deberá estar en cómo se retoma, cómo se logra tener un nivel de confianza suficiente para que este tipo de reuniones sigan, porque eso es lo que la ciudadanía espera. Eso es lo que permite evitar problemas en los traspasos de mando, de continuidad de política, etcétera. Pedro, hay que subirse un caballo que están dando, y para eso hay que conocer hacia dónde están dando el caballo. ¿Y cuál crees tú va a ser la postura de José Antonio Kast respecto a este proyecto del cable y respecto a las represalias de Estados Unidos? A ver, Chile tiene que preocuparse de tener buenas relaciones con sus socios comerciales. Sus socios comerciales son tanto Estados Unidos como Chile. Sí, entonces, si hay un problema de seguridad con el cable, bueno, obviamente que hay que revisarlo. Obviamente que no podemos estar en un riesgo de información, etcétera. Y si es que hubo una alerta y el gobierno actual echó para atrás, es porque algo de efectividad hay en la alerta del tema de seguridad. Lo que no quita que, bueno, dejemos de conversar con uno con otro. Hay que hablar con ambos. Entonces, que esté el presidente electo yendo a Estados Unidos, que esté la secretaria general, entiendo, actual del Partido Republicano en China, va por ahí. Hay un tema comercial que para Chile, para su desarrollo, es imprescindible mantener buenas relaciones con todo. Lo que no quiere decir que si yo me voy a reunir con alguien que esté de acuerdo con todo lo que esa persona haga o diga. O sea, obviamente que yo como país tengo que mantener las conversaciones. Eso no es alinearse con una postura u otra, es mantener una relación que para efectos del comercio chileno son muy relevantes. Bueno, vamos a ir a comerciales. El tema, la vuelta, Flavia, justamente se caen todos los acuerdos respecto a lo que, por ejemplo, el tema de la reforma del sistema político, algo que para ustedes es bien importante, si se aprueba o no. Después de toda esta situación, por ejemplo, esta tensión, vamos a comerciales y seguimos a la vuelta en el primer café. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Estamos en el primer café de hoy con Stefan Schubert, diputado del Partido Republicano, con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, con el vicepresidente de Renovación Nacional, Pedro Pizarro, y con Flavia Torrealba, que es la presidenta del Partido Regionalista Verde Social. Bueno, siguen, han escuchado ustedes, ¿no es cierto? La hemos comentado ampliamente, todo lo que ha sucedido esta mañana en el Palacio de la Moneda, los dichos, ¿no es cierto? La declaración del presidente Boric, después del ministro Álvaro Elizalde, y estamos esperando qué va a decir
la oficina del presidente electo, quizá habla él, quizá dan un comunicado de prensa, no sabemos, eso será a las 11 de la mañana. Lo que relata, ¿no es cierto?, Álvaro Elizalde, es que el presidente Boric sale con el presidente electo ante los ministros actuales y futuros y les dice, miren, señor Kast ha decidido retirarse de la reunión porque él me ha pedido que yo me retracte. Yo le dije que no me voy a retractar porque es verdad que yo lo llamé. Kast dice, sí, es verdad que me llamó, pero se va, porque quizá es una cuestión, me llamó, pero me dijo que había un problema, pero no me dijo todo lo que yo necesitaba saber. Quizás vaya por ahí. Bueno, el asunto es que están suspendiendo también otras reuniones. Ya lo han comentado ustedes ampliamente, la necesidad de limar estas asperezas y de retomar el rumbo. Ahora, yo les preguntaba antes de irme a comerciales, ¿qué consecuencias puede tener, por ejemplo, en el Parlamento? Recordemos que hoy se va a votar en la comisión, al menos hasta total despacho, el proyecto de la reforma del sistema político, después de una indicación que ingresó el gobierno. Por ejemplo, Flavia, tú que estás en la situación, ustedes, de un partido que el CERVEL ha decidido, ¿no es cierto?, que debe disolverse porque no cumple los requisitos. En este caso, esto podría ser, esta indicación, una manera de solucionar el problema. ¿Qué te parece a ti, esto de la fusión de partidos y toda esta salida? A ver, nosotros no estamos en una situación, la interpretación que hace el CERVEL está en discusión, digamos, el Tricel va a decir si el CERVEL, que es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y porque trata a los partidos de una forma, digamos, de una manera muy compleja y nadie se atreve a oponerse a sus arbitrariedades porque después toman venganza, digamos, y no te aprueban los balances, te ponen unas condiciones absurdas. Eso es lo que dice el CERVEL. Otra cosa es lo que decimos nosotros y el Tricel arbitrará. Nosotros creemos que no tenemos ningún problema, que el Consejo del CERVEL no tiene derecho a hacer una interpretación de normas, tal como se lo aclaró el Tricel, por cierto. Y esto las acuerdos a los que se llegue por el tema de las reformas no nos afecta. Nosotros estamos defendiéndonos en el Tricel. Ahora, si es necesario para Chile una reforma al sistema político, por cierto que lo es. Por cierto que hay que corregir los vicios que el sistema ha manifestado, la debilidad de los procesos de toma de acuerdos en el Congreso Nacional. No se puede avanzar ningún gobierno, menos los que están en minoría, como nos ha pasado a nosotros. No se puede avanzar en reformas importantes o valiosas para la gente si es que te están desalineando congresistas de a uno, digamos, lo que vulgarmente llaman el pirquineo voto. Por lo tanto, de que es necesaria una reforma, es necesaria. Ahora, si esa reforma y las indicaciones van con ciertas pillerías, por ejemplo, que los partidos solo se pueden fusionar con los que han conseguido el 5%, y en nuestro sector los únicos que consiguieron el 5% en las elecciones del Frente Amplio y el Partido Socialista, bueno, esas ya son cosas que hay que conversar y que no se pueden aceptar. Y bueno, me parece que una de las cuestiones que uno espera del gobierno entrante es que mantenga la serenidad. Es un gobierno que está apoyado por una coalición de partidos que supongo tendrán la serenidad suficiente como para mantener los acuerdos, los que se había trabajado, y tranquilizar una situación que parece ahora muy efervescente, pero que van a tener 4 años para pagar efectos si no la manejan bien. Si es que incrementan el conflicto, o sea, la oposición que se va a inaugurar va a ser una oposición extremadamente severa, y aquí el gobierno va a complicar mucho su agenda, digamos, y yo creo que la obligación del presidente entrante y de los partidos que lo apoyan, que es donde está la experiencia, la práctica, digamos, y los que viven el día a día en el Congreso Nacional, tienen que mantener la calma y llevar adelante los acuerdos y eso. Pero es bueno para Chile, sin duda. Ahora, acuerdos sin pillerías para que se beneficien algunos nomás.
Eso claro, sí. El presidente de la comisión, Rubén Oyarzo, recordó que el proyecto de ley busca primero poner mayores trabas a la formación de partidos políticos, pero se baja a un 3% del 5%, ¿no? Y eso es una cantidad infernal de firmas. Aquí ningún partido tiene más de 60.000 firmas, Cecilia. A la gente le parece... no es lo mismo poner para la creación de partido el 5% como requisito que sobrevivan los partidos con el 5% de los votos que se consiguen. Hay un número que el 5% son 77.000 firmas. En un país, imagínense, queremos más militantes proporcionalmente de los que tiene Japón, España y otras democracias bastante estables. Entonces, bueno, son cosas que bueno. Pero hasta total despacho en la comisión, se supone que si en la comisión se aprueba, quizás después en la Cámara ya sea solo un trámite o no. El asunto es que los partidos que no lograron, ¿no es cierto?, la representación necesaria, según el CERVEL, podrían fusionarse cumpliendo una o dos condiciones, con un partido que tenga 4 parlamentarios o el 5%. Pero el clima en el Parlamento seguramente se va a ver teñido, afectado por toda la tensión que estamos viviendo, ¿o no, diputado Schubert? Bueno, sí, yo creo que efectivamente esta tensión no le hace bien a nuestro país. Espero, insisto, lo que decíamos, ya hemos conversado latamente sobre esto, espero que se puedan limar estas asperezas y podamos avanzar, porque todos tenemos que seguir trabajando juntos por nuestro país, así que yo espero que esto se pueda superar y podamos avanzar, y sobre todo que la decisión ahora sea dentro del marco de las tradiciones republicanas. Pero respecto a lo que estábamos hablando, diputado Schubert, proyectos de ley que, por ejemplo, el de hoy en la comisión, ¿no?, de la reforma política, que pareciera que es el único proyecto que puede llegar a ver la luz, porque el de Sala Cuna no se sabe, y los otros menos todavía, que puedan resolverse antes del fin de este gobierno. ¿Qué cree usted que puede llegar a pasar? Bueno, da la impresión que como la citación para el día de hoy de la comisión es hasta total despacho, que debería poder terminarse el día de hoy ese proyecto y pasar entonces a sala, y dado que nosotros vamos a sesionar, aparte de hoy día martes, miércoles de la mañana, una sesión extraordinaria miércoles de la tarde y otra el jueves, ahí va a haber más oportunidades para que tal vez ese proyecto de ley pase a sala y sea votado. Yo la verdad espero que eso que a la ciudadanía me da la impresión que no le interesa mucho, pero creo que sí es relevante poder dar gobernabilidad no solamente al gobierno actual o al entrante, sino que a Chile. Y efectivamente esta dispersión tiene su lado positivo y negativo. El lado positivo es que distintas facciones que no se sienten representadas por partidos grandes o tradicionales han podido juntarse para crear un partido con una visión distinta. Pero a la vez eso ha generado, ¿no es cierto?, una atomización del poder dentro del Parlamento particularmente, que hace difícil que el gobierno pueda llevar adelante su proyecto de ley. Entonces tenemos que buscar un balance que nos permita no rigidizar donde tenga que haber solamente un gran partido grande por la izquierda y otro por la derecha, sino que puedan haber también alternativas, pero impedir, y para eso hay mecanismos y hay algunas de las propuestas que creo que van en ese sentido, impedir que también terminemos con una seguidilla de partidos que al final no tienen representatividad y hace muy difícil poder avanzar con un proyecto de ley y surja esto del pirquineo, que es lo que se habla. Sí, que es lo que decía Flavia recién. Así Pedro Pizarro, desde Renovación Nacional, me imagino que es un tema que están también siguiendo de cerca. Recordemos que dentro de lo que es Chile Vamos está la situación de Evópoli, ¿no? ¿Se imagina Evópoli fusionándose con RN? Yo espero que avance el proyecto de la reforma del sistema político, creo que es importante para la gobernabilidad. Sí. Lo otro, a ver, entiendo que Evópoli tiene ahí un reclamo también equivalente a lo que estaba señalando recién Flavia respecto de la resolución. Hay que esperar eso también, está a nivel de Trícer para efectos de ver si se confirma o no, si son decisiones que no son de ahora. Hay que esperar que termine ese tema a nivel de Trícer, pero yo espero que avance porque creo que es importante para una mayor gobernabilidad, para facilitarla, poder llegar a acuerdos y sobre todo evitar ese tema de esos cambios de opiniones y cambios de partido y cosas que hacen que de repente mayorías se puedan convertir en minorías o viceversa.
creo de que es bueno que avance el proyecto, es bueno que estén citados hoy el total despacho y ojalá logres sortear los trámites parlamentarios en la discusión. Poniéndonos en el escenario que efectivamente lo que dice el CERVEL lo ratifica el Tricel y Evópoli, bueno, tiene que decidir con quién fusionarse. El más cercano para Evópoli es RN. Eso de llegar a preguntárselo a las personas de Evópolis. Tengo muy buenos amigos en Evópolis, hay mucha cercanía en la idea, pero eso ya es una decisión que corresponde eventualmente el día de mañana a ellos, más que a uno. O sea, es una decisión que es privativa, probablemente pase por cada uno, o sea, es un tema. Esperemos al Tricel primero. Ya, Cecilia, bueno. si hubiera avanzado el proyecto de ley de federaciones, este problema se habría solucionado hace 2 años. Entonces, ya se habían alineado perdón. Sí, Lautaro. Hay que recordar, nosotros sacamos el 4,6% de los votos, más que casi todos los partidos de mi sector, por si acaso. A ver, Lautaro. Dos cosas muy directas. La primera, ojalá todo este tema que abordamos al comienzo largamente con citas lleven a reflexionar al presidente electo y no asista a la convocatoria de Trump. Porque no es cualquier día, ni cualquier hora, ni cualquier socio. Es en el preciso momento donde estamos en las puertas, si esta cosa descontrolada sigue adelante, casi de la autodestrucción o de una guerra mundial, digamos, es una cosa de marca mayor. Y Chile tiene que resguardar su autonomía, su soberanía, su independencia de ese tipo de corriente. Y lo que está haciendo, y tomando el tema del cable, está imponiéndonos que una cosa que no es un conflicto para nosotros como país, sea un conflicto porque ellos obligan a elegir o exclusividad respecto a Estados Unidos en todas las materias, incluyendo este tema de las comunicaciones, y no la posibilidad de compartirlo con otras potencias, como este caso, el caso de China, con la que por lo demás, y ahí me hace falta, digamos, la palabra de Frei Ruiz-Tagle, además tenemos el 40% del comercio exterior. Frei Ruiz-Tagle ha opinado sobre el tema, Lautaro, dijo que había que mantener las relaciones con China. Pido la disculpa entonces públicamente. Y en lo segundo, referido al tema de la reforma al sistema político, lo primero que llamó la atención es que los partidos son de la esencia de un sistema democrático en nuestro país y en nuestra historia. Y lo que habría que hacer, en vez de imaginarse de superestructuralmente o desde una perspectiva administrativa o burocrática, resolver que hayan pocos partidos, eso lo resuelve la ciudadanía, digamos. Habrán poco o mucho, pero eso lo decide el voto soberano de los ciudadanos. Lo que está y lo que Flavia bien marca, digamos, de estas pequeñas letras chicas o que no se explicitan, los porcentajes de los que se hablan hoy día son sobre la base del universo total de electores y no de los votos válidamente emitidos, como rige hasta ahora. Entonces, el crecimiento de las adherentes que van a respaldar partidos, y lo mismo vale respecto al tema de los porcentajes que se eligen. Creo que sea la ciudadanía la que va a determinar si tal o cual partido tenga o no tenga representación. Ahora, si la tiene, perdónenme que será el pirquineo, le llamarán de otra, pero ¿qué va a hacer? Va a mirar para el techo. Tiene que asumir que hay otros parlamentarios que tienen presencia. De lo contrario, estaríamos cerrando por anticipado la posibilidad de incidencia según la influencia electoral que los partidos tengan. Yo llamo a que ojalá este sea el inicio de un proceso mucho más largo, porque a mi juicio está bastante superado los alcances y las competencias que tiene la estructura o la institucionalidad electoral del país. Bueno, Cecilia, solo agregar a lo que dice Lautaro, Chile siempre ha sido un país pluripartidista y el sistema está funcionando. El sistema eliminó a 11 partidos políticos, a 11. Entonces, ya tratar de forzar, digamos, para engrosar la propia número de militantes y llegar a que solo se puede aliar con él, no encuentro que es una pillería. Entonces, cuando se va a conversar sobre reformas políticas que tienen, y sabe que no es menor para la población, si
la gente en estos momentos, si tú conversas con los ciudadanos, cada uno está en un ecosistema de valores, de creencias, de juicio, que no se parece a los que tienen los partidos tradicionales. La gente necesita expresión. Tú mandas a la gente a la protesta, a la incertidumbre, a la inestabilidad cuando no tienes un sistema de partido que le permita concursar a todos. Claro. Verá después si ese concurso es efectivo o no efectivo, pero la gente decide, el pueblo soberano. Bueno, el tema, esto es uno de los temas, ¿no es cierto?, que pensábamos abordar, entre muchos otros, pero el tema protagónico finalmente es esta reunión entre el presidente Boric y el presidente electo José Antonio Kast, que se suspende abruptamente, por lo que ya hemos comentado. Claro, lo que ha dicho Elizalde también se transforma en noticia después de lo que ya conocimos, cuando dice que delante de ellos y de los ministros futuros, Kast reconoce que sí, que la llamada sobre el cable chino se realizó. Bueno, vamos a ver qué dice, vamos a seguir pendiente a ver qué dicen desde la oficina de José Antonio Kast. En todo caso, partidos políticos, sistema, lo que sea, la ciudadanía necesita mejor calidad de la política, ¿no? Con todo lo que estamos viendo, ¿o no? Bueno, así es. Bueno, muchísimas gracias, Flavia Torrealba, Pedro Pizarro, Lautaro Carmona, diputado Stefan Schubert, que estén muy bien, buena jornada. Muchas gracias. Gracias. Igual, que tengan buen día. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.